Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de actualidades médicas en donde reviso un artículo reciente de interés general o algunas actualizaciones de las guías que justamente el día de hoy es acerca de eso. Acaban de salir unas recomendaciones de la ADA, de la American Diabetes Association, acerca de algunos cambios o algunas recomendaciones puntuales en algunos aspectos de los pacientes con diabetes. No son unos cambios radicales, no son unos cambios súper innovadores, pero creo que valen la pena revisarlos, darles una checadita y hablar sobre ellos. De ahí viene el título de la plática, Innovaciones en el control glucémico, una mirada en las nuevas guías de la ADA. A manera de introducción, en los últimos años el control de la diabetes ha experimentado varios cambios, incluido un mayor uso en la monitorización continua de la glucosa, que ahorita voy a hablar un poquito más específico y un poco más amplio acerca de esto, y la disponibilidad de nuevos tratamientos para pacientes con diabetes tipo 2 y nefropatía diabética. Las nuevas guías del ADA analizan el papel de las pruebas de laboratorio en la era actual del control de la diabetes. Estas son las guías que les estoy comentando, se publicaron recientemente, no que en octubre, el 1 de octubre del 2023, y son guías y recomendaciones para análisis de laboratorio en el diagnóstico y manejo de la diabetes mellitus. Esta es la bibliografía, de todas maneras ya saben, siempre les dejo el enlace de los artículos que revisamos y que platicamos en este canal, en la descripción del video. Estas guías sí están abiertas al público, no tienes que pagar, las puedes descargar. Son guías de cuarenta y tantas páginas, está bastante larga, es bastante extensa. Yo quiero hablarles sobre las recomendaciones, unas recomendaciones muy puntuales y creo que son las más importantes a mi punto de vista, que quizás son las más importantes en cuanto a la práctica clínica para aquellos médicos de primer nivel o aquellos especialistas en la consulta, creo que pueden llegar a ser de utilidad. Aunque gran parte de estas guías está dirigida sobre todo a encargados de laboratorio. Muchas recomendaciones que vienen son sobre todo para lo de las muestras y demás, para sobre todo les va a servir mucho a los encargados de laboratorio, pero no está de más conocerlas. Si las pueden leer, si tienen un rato, un tiempo, yo creo que valdría la pena darles una revisadita, aunque sea solamente a las recomendaciones. Pero vamos a con los puntos claves que a mi parecer son los más importantes, sobre todo a mí como internista o quizá los médicos generales que se enfrentan con los pacientes diabéticos el día a día en la consulta. Número uno, todos los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 tratados con insulina deben utilizar el monitoreo de glucosa en sangre. Estos, esta, Esto se refiere específicamente a las glucometrías capilares. Estos medidores portátiles para medir las concentraciones de glucosa en sangre que generalmente se utilizan en tres entornos principalmente. Aquellos pacientes ambulatorios para ver a domicilio cómo se encuentran sus niveles de glucosa, las vigilancias en los pacientes hospitalizados o en los centros de atención para los pacientes diabéticos de manera crónica. Son las muestras que se obtienen de manera capilar con un piquetito en la yema del dedo y que se miden con tiras reactivas con un glucómetro. A eso se refieren. Antes, el ADA los mencionaba como autocontrol de glucosa en sangre o automonitoreo. Era como nosotros lo conocíamos. Sin embargo, ADA ya cambió la definición de esta medición de glucosa y lo ha reemplazado por un término que se llama monitoreo de glucosa en sangre. Así es como se llama actualmente o como lo van a ver mencionado sobre todo en los artículos del ADA, del American Diabetes Association, o el monitoreo continuo de glucosa para ayudar a determinar la dosis de insulina, detectar hipoglucemias o lograr un mejor control glucémico. Sin embargo, los autores recomiendan encarecidamente no utilizar el monitoreo de glucosa en sangre en pacientes no tratados con insulina, en quienes la monitorización glucosa de sangre no facilita una reducción adicional de la hemoglobina glucosilada. Para los que ya están familiarizados con el concepto de monitorización continua de la glucosa, pues bueno, ya sabrán que recientemente el ADA y algunas otras guías están implementando cada vez más este tipo de monitorizaciones, sobre todo para la vigilancia, ajuste del tratamiento y detectar hipoglucemias. Para los médicos que no están familiarizados con eso, se los explico rápidamente. Son este tipo de dispositivos que el paciente se puede poner en el brazo, en el abdomen, y consta de dos cuestiones. Un sensor, que es el que va aplicado en la piel, que tienen un pequeño filamento que se coloca a nivel del tejido subcutáneo, y los lectores, que estos lectores que parecen pequeños dispositivos que a la hora de pasarlo encima del sensor les van a dar el tiempo real la glucosa que el paciente tiene. Dependiendo de la marca y del tipo de monitor, puede llegar a ser este tipo de sensores durar en la piel entre 7 a 14 días, inclusive algunos los pueden mojar
Obviamente, si se golpean o si se lo arrancan de manera accidental, pues ya no funciona, pero son dispositivos que pueden durar todo este tiempo. Y más o menos funcionan de esta manera. Como pueden ver en la flechita, ese es el sensor que va a estar a nivel subcutáneo. Es un pequeño filamento que se colocan muy fácilmente los pacientes y que va a estar en el intersticio y que por medio de reacciones enzimáticas va a estar midiendo la glucosa en esta zona de manera continua y el paciente puede estar checándose la glucosa con mucha más facilidad sin tener que estarse picando la yema de los dedos. Un pequeño recordatorio, sobre todo para aquellos médicos que quizá no estaban muy familiarizados con este tipo de dispositivos. Y entonces les leo la recomendación de las guías, justo como vienen en las guías, se las leo de manera textual. Se recomienda el control frecuente de la glucosa en sangre para todas las personas con diabetes que utilizan tratamientos intensivos de insulina, es decir, con múltiples inyecciones diarias o terapia con bomba de insulina, que no utilizan el control continuo de la glucosa. Este tipo de recomendación es un nivel de evidencia A con una recomendación alta. Y el número 2, no se recomienda el uso rutinario de este tipo de monitorización para personas con diabetes tipo 2 tratadas solo con dieta y o agentes orales. En conclusión, pacientes diabéticos tipo 1, sobre todo, son los que tienen tipo 1 y tipo 2 que están tratados con insulina, tienen que utilizar la medición de la glucosa constante, sobre todo constante o de glucemias capilares, sí o sí glucemias capilares, para ver la vigilancia, ajuste del tratamiento y checar las hipoglucemias, pero en los diabéticos tipo 2 que no están usando insulina, que toman antidiabéticos orales o que solamente están con dieta, no se recomienda la utilización de las glucemias capilares en este sentido, solamente pues la hemoglobina glucosilada, como ya están establecidas en las guías, cada 3 meses. Otro punto clave, la monitorización continua de la glucosa es recomendada para pacientes con diabetes tipo 1 que no alcanzan los objetivos glucémicos o tienen hipoglucemias o no se dan cuenta de hipoglucemias. Y por otro lado, aunque se considera que este tipo de monitorización en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con insulina, la literatura es menos sólida y muestra mejoras en la hemoglobina glucosilada, pero no una reducción de la hipoglucemia. Es decir, estos monitores continuos de glucosa se recomiendan sobre todo en aquellos pacientes diabéticos tipo 1. En los diabéticos tipo 2 se pueden realizar, pero quizá habrá que seleccionar más concienzudamente qué tipo de pacientes estarían siendo beneficiados. Estas son las recomendaciones como tal, se las leo. La monitorización continua de la glucosa en tiempo real deben utilizarse junto con la insulina como una herramienta para reducir los niveles de hemoglobina glucosilada y o reducir la hipoglucemia en adolescentes y adultos con diabetes tipo 1 que no alcanzan los objetivos de glucemia, no se dan cuenta de la hipoglucemia y o tienen episodios de hipoglucemia. Igual, tiene un nivel de evidencia A con una recomendación alta. Sin embargo, considere el uso de monitorización continua en tiempo real o intermitente porque existen de estos dispositivos los que nos dan en tiempo real y los que nos dan de manera intermitente. Son esos dos tipos de monitorización continua glucosa que existen para reducir la hemoglobina glucosilada y o reducir la hipoglucemia en adultos con diabetes tipo 2 que usan insulina y no alcanzan los objetivos glucémicos. Sin embargo, este tiene un nivel de evidencia B y la recomendación es moderada. No tiene como tal en la recomendación previa un nivel de evidencia A con una recomendación alta. Entonces, como les decía, quizá valdría la pena seleccionar muy bien a aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que están utilizando insulina que se beneficiarían con este tipo de monitores. Y les leo lo que comentan los autores en las guías. Los ensayos controlados o aleatorizados sobre el uso de monitorización continua de la glucosa en tiempo real, en comparación con la monitorización estándar de la glucosa en sangre, que es la glucemia capilar, en adultos con diabetes tipo 2 generalmente han mostrado reducciones en la hemoglobina glucosilada sin cambios significativos en el tiempo de la hipoglucemia. Por lo general, estos estudios se han realizado en personas que se aplican insulina y las intervenciones a menudo incluyeron una educación sustancial del paciente. Los estudios sobre el uso de monitorización continua de la glucosa intermitente en personas con diabetes tipo 2 han mostrado resultados mixtos para ambos resultados. Entonces, les vuelvo a repetir, se hace mucho énfasis en este tipo de monitorización en los pacientes diabéticos tipo 1, sobre todo para lograr las metas, vigilar hipoglucemias, y en los diabéticos tipo 2, en algunos casos, sobre todo para reducir hemoglobina glucosilada, pero no detectarían tan bien como en los diabéticos tipo 1 los episodios de hipoglucemia. Entonces, les vuelvo a repetir, seleccionar los casos. Otros puntos claves que vienen en las guías es el siguiente, la medición de autoanticuerpos.
Los autoanticuerpos de los islotes, los niveles de péptido C o ambos, pueden ayudar a distinguir entre diabetes tipo 1 y tipo 2 cuando la presentación de un paciente, por ejemplo, aquellos pacientes que llegan a hospitalización con centoacidosis de novo, hace que la clasificación o que los clasifiquemos de manera adecuada, o sea, que sea incierto el diagnóstico de este tipo de paciente. Es de destacar que la evidencia reciente sugiere que la diabetes tipo 1 que aparece en la edad adulta no es rara, cada vez se reportan cada vez más casos y es más prevalente de lo que se creía en un pasado. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes no se recomiendan las pruebas rutinarias de autoanticuerpos de los islotes, insulina, proinsulina y péptido C. Y así es como vienen textual en las guías. Se recomiendan pruebas estandarizadas de autoanticuerpos islotes para clasificar la diabetes en adultos en quienes existe superposición fenotípica entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 en incertidumbre en cuanto al tipo de diabetes. Los autoanticuerpos de los islotes no se recomiendan para el diagnóstico de rutina en la diabetes y también hacen énfasis en los pacientes diabéticos tipo 2. Actualmente no se recomienda la detección sistemática de autoanticuerpos de los islotes en personas con diabetes tipo 2. Entonces, ya está bien claro. Aquellos pacientes que tienen el fenotípico claro de diabetes tipo 1, pues obviamente hay que realizarlo. Y solamente en aquellos pacientes que no tenemos claro el diagnóstico, aquellos pacientes con diagnóstico de novo en edad adulta que no nos cuadra para diabético tipo 2, quizá valdría la pena hacer este tipo de estudios, pero hay de ahí en fuera. La verdad es que no se recomienda realizar este tipo de estudios a todos los pacientes a los que diagnosticamos con diabetes, pues en general, diabetes tipo 2. Y el último punto clave que me gustaría recalcar, les vuelvo a repetir, son muchos puntos de los que hablan las guías, son más de 40 páginas, pero para mí creo que estos son los más importantes, sobre todo para mi práctica clínica. La relación albúmina-creatinina en orina debe medirse anualmente en todos los adultos con diabetes y cada 6 meses en aquellos que tienen una relación albúmina-creatinina normal o tasa de filtrado glomerular bajas. Debido a la gran variación individual en la excreción de albúmina, los autores recomiendan controlar este tipo de estudio en una muestra de orina de la primera mañana, idealmente, o de forma rutinaria a la misma hora del día y al menos 2 horas después de comer. El énfasis en estas mediciones se basa en el uso cada vez mayor de los SGLT2 y antagonistas de la aldosterona, y no solamente de los antagonistas de la renina-angiotensina, en pacientes con evidencia temprana de nefropatía. Entonces ya dejan bien establecido cómo se deben de tomar estas muestras y a quién se les deben realizar. Se las leo. La albúmina en orina debe medirse anualmente en adultos con diabetes utilizando la relación albúmina-creatinina en la orina de la mañana. Si la tasa de filtrado glomerular es por debajo de 60 y o la albuminuria es por arriba de 30 de creatinina en una muestra puntual de orina. Este estudio debe repetirse cada 6 meses para evaluar el cambio entre personas con diabetes e hipertensión. Y se debe utilizar la muestra de orina de la primera mañana para medir la relación albúmina-creatinina. Si es difícil obtener la primera muestra de orina de la mañana para minimizar la variabilidad de los resultados de las pruebas, todas las recolecciones de orina deben realizarse a la misma hora del día. El individuo debe estar bien hidratado y no haber ingerido alimentos en las 2 horas anteriores ni haber hecho ejercicio. Entonces, la verdad es que ya está bien establecido, sobre todo por el uso de los nuevos fármacos o los nuevos antidiabéticos orales. Ya dejan bien establecido cómo se debe de tomar esta muestra, a quiénes se les debe realizar y cada cuándo se tiene que realizar. Ya son muy puntuales en las recomendaciones. A manera de opinión personal, estas guías ofrecen recomendaciones sencillas para la práctica clínica basada en la evidencia. Por ejemplo, los médicos pueden promover el uso de monitorización continua en glucosa en pacientes tratados con insulina, particularmente con diabetes tipo 1, si son muy puntuales en que sobre todo en este tipo de pacientes, con hiper o hipoglucemia y pueden evitar la monitorización de la glucosa en sangre en pacientes no tratados con insulina. Otras recomendaciones como comprobar el estudio de albúmina creatinina en la primera micción de la mañana quizás son más difíciles de implementar, siempre va a haber un pequeño problema sobre la recolección de las muestras de orina en los pacientes. Siempre será un problema. Entonces, ya hablan cada vez son más puntuales en el uso de la monitorización continua de la glucosa en estos nuevos dispositivos. Sin embargo, sí hay que hablarlo, sí hay que comentarlo. Estos dispositivos no son baratos, no se pueden utilizar en cualquier paciente. La verdad es que no todos tienen la capacidad de comprarlo, sobre todo porque tienen que estar comprando los sensores de cada mes o cada 2 meses, cuando se termina la vida útil del sensor, tienen que comprar un nuevo paquete y generalmente pues los paquetes son caros, ¿no? Entonces los lectores generalmente no lo tienen que comprar, el que tienen que estar comprando son los sensores y algunos pacientes y algunas personas no tienen las posibilidades económicas para la compra de este tipo de monitores.
Por lo menos yo en el hospital del sector salud en el que me encuentro no contamos con ese apoyo para los pacientes que vemos en la consulta externa. Lo aplicamos más en aquellos pacientes que vemos en la consulta privada y en aquellos que pueden costear este tipo de monitoreos, pero creo que es una herramienta bastante útil, sobre todo en aquellos pacientes que no logramos las metas, en los pacientes diabéticos tipo 1, en aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que están mal controlados, que no logramos las metas, quizá valen la pena. Entonces, esas son las nuevas guías que quería platicar con ustedes, que las quería comentar. Espero que hayan sido de su agrado, espero que sean de utilidad sobre todo para su práctica clínica, eh, eh, para el beneficio de nuestros pacientes. Y ya saben, espero que tengan un bonito día y una excelente semana.